Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y hoy vamos a estar entrando al capítulo número 11 y vamos a estar considerando los versículos del 1 al 6. Y el título del mensaje es El propósito futuro de Dios para con la nación de Israel, y tiene como subtítulo este mensaje: el remanente para salvación y el endurecimiento del resto de la nación de Israel. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Saludos y bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos continuando con esta serie en la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 11 y vamos a estar considerando los versículos del 1 al 6. Y el título de este mensaje en realidad aplica a todo el capítulo número 11, que es el propósito futuro de Dios para con la nación de Israel. Pero le tengo un subtítulo especial para este mensaje, que es el remanente para salvación y el endurecimiento del resto de la nación de Israel. En el capítulo número 10, que acabamos de terminar en el mensaje anterior, pudimos observar con claridad dos puntos que tienen que ver con el propósito actual de Dios con el pueblo de Israel. En primer lugar, los que conocen la verdad, los elegidos, el remanente, no deben de escatimar esfuerzos para proclamar la verdad del evangelio a los demás, ya que está en juego la salvación. Y en segundo lugar, la suerte de los no evangelizados descansa en las manos de un Dios amoroso y justo, que juzgará a los que no han oído según la luz del evangelio que hayan recibido. Es decir, es comprensible que los que nunca han oído el evangelio no lo habrán creído aunque lo hubieran escuchado predicar. Por lo tanto, podemos afirmar y tener la certeza de que Dios, que es todopoderoso, de que Dios es amoroso, no es incompatible con que algunas personas nunca van a escuchar el evangelio y se perderán. Y ahora comenzamos en este capítulo número 11 con el futuro de la nación de Israel. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros los gentiles? ¿Por qué tenemos que saber del futuro de la nación de Israel y qué es lo que va a pasar con ellos? Entendiendo que en realidad el apóstol Pablo ya había dicho en Gálatas capítulo número 3, 28 al 29, ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, a pesar que en cuanto al nivel de alcanzar salvación a través de la fe en la obra completada de Cristo, todos, judíos y gentiles, somos vistos por Dios como un solo pueblo, una sola iglesia, porque todos que creen somos hijos adoptivos en Cristo Jesús. Sin embargo, existe una diferencia clara y evidente entre el pueblo judío y el pueblo gentil, y esta se ve evidente en los pactos de Dios con Israel. Por eso, la mera existencia de Israel como nación fue a través de un pacto que Dios hizo con Abraham. También las promesas y las bendiciones específicas para la nación de Israel no importando el comportamiento incrédulo de ellos, demostrando que Dios fue justo y justo con todo lo que hizo en toda la historia con el pueblo de Israel. Ciertamente se le fue también confiada la palabra de Dios. Ellos
recibieron la Shekinah de Dios que estuvo entre ellos para guiarlos en el desierto durante el día y durante la noche. Luego se les fue confiada la ley, que es la revelación de la voluntad de Dios y la verdad. Y al obedecerla, les iba a traer bendición a sus familias. Y sin olvidar también, lo más importante es que Israel iba a servir como canal para el nacimiento del Mesías. Además, también podemos ver que las 12 tribus también fueron judías. De hecho, la iglesia primitiva al principio era 100% judía y no gentil como ahora. Jesucristo, cuando regrese también, Él va a reinar por 1000 años y va a hacerlo desde Israel. Aún así de privilegiada, aún así de obtener tantas bendiciones, la nación de Israel rechazó a Cristo y la justicia de Dios que es en Cristo, que se obtiene absolutamente a través de la fe en la obra completada de Jesús. Y como resultado, ahora podemos ver que Israel es rechazada por Dios. Aún así, para nosotros decir y pensar que como gentiles no nos importan los judíos, es como si no nos importara la Biblia o lo que dice la palabra de Dios, ya que el epicentro y el reloj escatológico de Dios es basado en la nación de Israel. Por lo tanto, la pregunta central que vamos a ver desarrollada por el apóstol Pablo en este capítulo número 11 es: ¿qué sucederá en el futuro con la nación de Israel? ¿Ha rechazado Dios permanentemente a Israel? Hasta ahora, la justificación de Dios que Pablo ha dedicado en gran medida en este paréntesis que constituye los capítulos del 9 al 11 fue utilizado para la demostración de que Dios tiene razón y fue justo al condenar a los judíos para tratar de establecer una justicia propia en lugar de someterse al camino de salvación que Dios ha establecido por la fe en Cristo. Sin embargo, esto tenemos que entender, la puerta para la salvación de un gran número de gentiles que no tenían tal ambición y que previamente habían estado muy lejos y no obraron, que no tuvieron la ley, los cuales no conocían de Dios y no eran pueblo, quizás provocando celos a Israel. Sin embargo, Pablo ahora procede a demostrar en el capítulo número 11 que Dios no ha rechazado a Israel por completo, que Dios ha elegido una porción de Israel, un remanente, él la llama, algo pequeño de Israel por gracia para salvación. Y este remanente obtendrá la justicia de Israel, y la justicia en realidad que ellos han buscado por tantos de miles de años. Este remanente va a poder alcanzarla. De igual manera, esto debe de servir de enseñanza para nosotros los gentiles, en el sentido de que si Dios rechazó al pueblo de Israel cuando se rebelaron con incredulidad y se volvieron de aceptar el evangelio de la gracia, con seguridad los gentiles no pueden pensar que el trato de Dios sea diferente en el presente con el pueblo judío, o que sea diferente al pueblo judío con nosotros. Va a ser el mismo trato que Dios tiene con el pueblo judío. De hecho, la salvación de los gentiles, mi amado oyente, se basa en las promesas que le hizo Dios a Israel, y se basa también en la fe
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, leemos el primer versículo que dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo está comprobando que a pesar que Dios eligió a la nación de Israel, y a pesar que solo pocos judíos han sido salvos en toda la historia de Israel, y que a pesar que la iglesia mundial es predominantemente gentil, Dios no ha desechado a Israel por completo como nación. Y esta pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, presupone una respuesta negativa. En ninguna manera. Es decir, esto solo es parcial y temporero. De hecho, si Dios fuera como nosotros humanos, tuviera todo argumento y razón para rechazar a Israel para siempre. Recordemos el contexto histórico un poco. Isaías nos dijo que Dios ha estrechado sus manos a un pueblo desobediente y opuesto. Ellos rechazaron creer en Jesús, pero Dios siempre se ha mantenido fiel a sus promesas. Y por esta rebelión y por esta contradicción, mi amado oyente, Dios iría más allá del pueblo judío para provocarles a celos con nosotros los gentiles, porque son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice Hechos 7 del 51 al 53. Aún así de rebeldes, aún así de contradictores, de incrédulos, de incircuncisos de corazones y de oídos, de duros de cerviz y negación enfática del Espíritu Santo, Pablo responde con una respuesta negativa. En ninguna manera. Y ya había definido en el griego esta frase favorita que le gusta utilizar el apóstol Pablo, que significa, en otras palabras, no, no y no, y 1,000,000 de veces no. De ninguna manera. Imposible. Dios no lo quiere. Pablo usó esta frase para demostrar que no hay cabida para que ocurra algo así por parte de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, a que Dios rechace al pueblo judío por completo, ya que si lo hiciera se estuviera rechazando a sí mismo, ya que Él hizo un pacto perpetuo con el pueblo judío y no puede irse en contra de su propia palabra, de su propia voluntad. ¿Y cómo sabemos que esto es lo que quiso decir Pablo? Bueno, siempre he dicho que cuando usted ve un porqué en las epístolas de Pablo, pregúntese por qué ese porqué está ahí, ya que Pablo utiliza el porqué para explicar una verdad que precede a su explicación y presenta 3 razones por las cuales Dios no ha rechazado a su pueblo Israel. En primer lugar, Pablo presenta su propio testimonio, porque también yo soy israelita, es decir, examíname a mí, yo soy israelita. Y Pablo expone su primera evidencia, que es a sí mismo, demostrando que Dios no ha rechazado a los judíos. Y esta primera prueba es una con un fundamento sólido, con un fundamento fuerte y suficiente, porque Pablo no era cualquier judío.
Mi amado oyente, esta semejante prueba está presentando al fariseo de fariseos, al que es hebreo de hebreo. Tú no puedes ser mayor a eso, al que es irreprensible ante la ley. Es decir, no existía y no existe un estándar más alto que esto establecido para demostrar sus raíces como judío. Nadie era más judío que Pablo, el perseguidor número uno de la iglesia y de todos los cristianos. Es decir, Pablo estaba bien fundado en la cultura judía. Él no era un judío de esos promedios. Él era un judío verdadero que perseguía a la iglesia. Ahora, seguimos leyendo también que dice de la descendencia de Abraham. Y aquí sabiamente Pablo presenta su segunda prueba sólida y fuerte. Él nos presenta aquí su linaje y descendencia en Abraham. En otras palabras, la producción del original, considerando el rol de Abraham como el padre de todos los judíos, como el padre de la nación de Israel. Y para concluir su argumento, trae la materia de la prueba escrita, de la tribu de Benjamín, donde él nació. Y en efecto, Pablo nació no de una de las 12 tribus de Israel, sino de la tribu elite, de la tribu superior, de la tribu nata de todo del resto de las demás tribus. De hecho, de esta tribu fue que salió el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Y el efecto que Pablo quiere realizar en todos los lectores se ha de dar al testimonio concreto del hebreo de hebreos a Saulo de Tarso, para así demostrar más allá de la duda razonable que Dios no se ha olvidado de su pueblo judío y que su rechazo no es permanente. Continuemos leyendo ahora los versículos del 2 al 3. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Aquí podemos ver que Pablo introduce otro argumento al comienzo de este versículo número 2, que esta vez es un argumento teológico o podemos decir doctrinal, y este es acerca del preconocimiento de Dios para elegir a personas para salvación. Pero en este caso, para elegir un remanente de entre la nación de Israel sobre todas las otras naciones del mundo. Y su argumento se basa en que aquellos que fueron elegidos por Dios no pueden ser luego rechazados, ya que esto sería opuesto a su promesa, opuesto a su palabra. Y esta es la prueba teológica que él está presentando. Dios escogió a una nación para traer el plan eterno de salvación, sin importar cuán rebeldes y contradictor fuera este pueblo. Y la única razón fue porque los amó. Ahora, la cita respecto a Elías la encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 19, y leemos que dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías pensaba que en medio de las circunstancias no favorables que le rodeaban, estas parecían confiar y confirmar su impresión que él era el único israelita
en aquella generación que era fiel a Dios. Sin embargo, la palabra divina dice, yo he guardado un remanente. Y esta es la elección soberana de Dios. Allá en Deuteronomios, en el capítulo número 7, del versículo 6 al 8, leemos que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Está hablando, haciendo referencia hacia Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. O sea, Dios escogió a la nación de Israel sobre todas las demás naciones, más que todos los pueblos que están sobre toda la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, yo no los escogí a ustedes porque eran grandes en números, porque tenían un reinado, porque eran fuertes por sus méritos, no, sino por cuanto Jehová os amó. La única respuesta que Dios da a la elección para el pueblo de Israel es, los escoge sobre todos los pueblos del mundo solamente porque Él los amó más que todos los demás y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Elías había olvidado totalmente que Dios había prometido amar a Israel eternamente e ignoraba que Dios había separado un remanente de entre la nación de Israel para que se mantuvieran fieles y cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Prosigamos ahora en el versículo número 4. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Este remanente fue elegido por Dios antes de la creación para salvación. 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y también podemos especular que incluían las mujeres, las esposas de estos hombres fieles que tampoco se comprometieron con Baal. Ahora, ya había utilizado este pasaje en el capítulo número 9 y en el capítulo número 10 del segundo profeta mayor de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33. Pero ahora quiero añadir los versículos 35 al 37 para entender todo el contexto de la respuesta divina y la elección del pueblo judío. Y leemos que dice el 33 nuevamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ahora el versículo 35 en adelante: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Es decir, Dios es el que creó todas las estrellas, todo el cosmos, todo el universo, todo lo que existe, y las leyes que existen de la gravedad y todo tipo de ley que existe en el mundo fue creada por Dios y dada por Dios. Y Él dice ahora: si faltaren estas leyes delante de mí. ¿Cuáles leyes? Las leyes que está hablando anteriormente en cuanto al cosmos, en cuanto al sol, las estrellas, los universos. Dice Jehová: también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si llegase a fallar el cosmos, si llegase a moverse la ley que existe establecida por Dios, si llegasen a fallar el sol, las estrellas,
Entonces él dice, si llegase a fallar eso, yo también rechazaré a Israel. Por lo cuanto lo que implica es que no va a suceder. Dios no va a rechazar, porque tampoco las estrellas ni la galaxia se va a salir del orden que tiene. Así ha dicho Jehová, dice el 37. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. En otras palabras, si en realidad el hombre pudiera medir todo lo que existe en el espacio, si pudiera medir todas las galaxias, el cual es imposible y nunca se va a poder hacer, y también si pudiera ir a lo más profundo de la tierra y pudiera verificar y medir todo eso, él dice, cuando eso suceda, entonces yo voy a desechar a Israel, el cual es imposible y el cual no va a desechar, porque en el versículo anterior, en el versículo 36, dice que ellos están delante de mí eternamente, la nación de Israel. Su promesa es eterna y no puede irse en contra de su voluntad. Y allá en el libro de Amós, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 2, leemos que dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. De todas las familias de la tierra solamente a vosotros he conocido. Amigo oyente, Dios siempre ha tenido en mente un remanente de entre la mayoría del mundo completo. Al igual que lo hace con el pueblo de Israel, Él siempre ha tenido en mente un remanente para que fue escogido para salvación. Volviendo ahora al capítulo número 11 de esta epístola a los romanos, leemos el versículo número 5. Así también, aún en este tiempo, ha guardado un remanente escogido por gracia. El argumento que Pablo trae aquí es maravilloso. Pablo es un maestro de apologética. Él comienza argumentando, así también aún en este tiempo. En otras palabras, al igual que fue en el pasado, ahora en el presente es igual. En los tiempos de antes pudimos ver que Dios siempre ha guardado un remanente de entre la nación de los judíos que no se han comprometido con el mundo. Así también había en los tiempos presentes del apóstol Pablo, y ahora continúa en el presente un remanente en todas las generaciones del pueblo de Israel en el futuro. La foto que Pablo nos pinta aquí en cuanto al remanente es como cuando tratamos de coger un puño de arena con nuestras manos. Comenzamos abriendo la mano bastante grande, ¿verdad? Y cuando agarramos la arena, pues agarramos un pedazo grande, pero cuando comenzamos a cerrar la mano, toda esa arena comienza a salirse sobre de entre medio de nuestros dedos, y cuando seguimos apretando y apretando, cuando finalmente podemos agarrar toda la arena que no se salga de nuestras manos y abrimos, lo único que quedó fue un remanente, algo pequeño, algo poco, que en realidad quedó en la palma de la mano, y la gran mayoría de la arena se pierde. Asimismo, el mundo, la gran mayoría se pierde y se va lamentablemente a ir al infierno, y solamente un remanente va a quedar y ser salvo. Esta es la ilustración del remanente escogido por gracia de entre los israelitas. Al igual sucede hoy con los gentiles. Solo un remanente de toda la población mundial es escogida por gracia para salvación. Y como dije anteriormente,
Puedo especular con certeza que en todas las iglesias del mundo Dios tiene guardado un remanente escogido para gracia, el cual había dicho que en el mensaje anterior, creo, o 2 mensajes anteriores, que cuando tratamos de medirlo en un porcentaje, podemos decir con certeza que un 25% de los miembros en todas las iglesias son verdaderamente salvos, son escogidos para salvación, y un 75% no son verdaderos cristianos. Y es algo alarmante, pero es una realidad que enseña la Biblia. Continúa ahora diciendo el versículo número 6. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí se ve 2 sistemas que Pablo presenta que se excluyen mutuamente, los cuales son polos opuestos. Es decir, Pablo presenta un principio muy importante por el cual el remanente de entre los judíos escogidos para salvación nunca serán rechazados por Dios. Y el principio es este: por gracia. Es decir, el remanente o los remanentes no fueron salvos debido a sus obras, ni tampoco porque trabajaron mucho, ni porque eran numerosos en población, ni porque eran fuertes y valientes, ni por méritos, ni por virtud, ni por obras de justicia, ni por obedecer la ley, ni por derecho propio por ser judío, sino por gracia absolutamente. Lo que Pablo quiere aclarar aquí a los lectores en este versículo número 6 es simplemente que o eres salvo por gracia o eres salvo por obras. Una o la otra. Las dos son excluyentes y no se puede combinar una con la otra. Dios no está cambiando entre gracia para algunos y obras para otros. De hecho, la gracia es la única que exalta la soberanía de Dios, que no tiene que ver con la voluntad de los hombres. Por lo tanto, Dios solamente asegura a un remanente que Él prometió que iba a asegurar y que serán salvos por gracia. Lamentablemente, las obras no te aseguran la salvación. Al contrario, te alejan de alcanzar salvación. Y las buenas noticias, mi amado oyente, es que de la manera que Dios está operando con el pueblo judío en el presente y en el futuro, es igual para con los gentiles. Es decir, Dios eligió a un remanente de entre los gentiles para gracia, al igual que lo hizo con los judíos. Y simplemente, ¿por qué lo hizo así? Simplemente es la misma respuesta que le da a los judíos: porque nos amó. Y esto, mi amado oyente, me lleva a la siguiente y última pregunta. ¿Usted conoce verdaderamente a Jesucristo, el único camino y verdad hacia el Padre, el único que te puede asegurar a ti la salvación, el único camino hacia obtener una relación verdadera con Dios? Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, todo el hombre, todo el ser humano ha pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No somos pecadores porque hemos cometido un pecado, sino somos pecadores porque todos nacemos de una madre pecadora y tenemos la necesidad ahora de un Salvador. Romanos 6:23 también nos dice que ahora la paga de esa vida pecadora, la paga del pecado
es muerte, pero no es muerte física solamente, sino que también es muerte eterna, alejados de Dios, en el infierno, en el lago de azufre, en sufrimiento eterno. Pero hay esperanza, mi amado oyente. Dice, más la dádiva. Esto es un regalo que usted puede obtener de gratis, que no tiene que trabajar y solamente lo obtiene a través de la fe. Dice, la dádiva de Dios, este es un regalo que Dios le otorga a usted, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es vida eterna, es algo que usted no puede perder. Usted no puede perder la salvación, porque lo que le está, el regalo que le está otorgando a usted es la vida eterna. Y luego podemos ver también que Romanos 10, el versículo 9, 10 y el 13 nos enseña cómo podemos obtener este regalo que Dios nos quiere dar a nosotros. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Efesios 2, 8, 9 también nos dice, porque por gracia soy salvo. Es lo que estamos discutiendo aquí. Por gracia, por medio de que de la fe. Cuando usted confiesa que cree en el Señor Jesucristo, en su obra completada, y dice, pues es don de Dios, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, no por obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe, sino por gracia. ¿Qué quiere decir? Que es solamente Dios el que inicia el plan de salvación. Es Dios el que te mantiene salvo en el presente, y es Dios quien te va a salvar en el futuro y va a mantener su promesa, porque antes de que rompa su promesa, como les dije, toda la galaxia se tiene que salir de orden. Cuando podamos medir todas las galaxias y todo lo que existe y lo más profundo de la Tierra, entonces Dios dirá, pues voy a rechazarlo a usted. Pero como eso es imposible, quiere decir que es una aseguranza que Dios nos está dando. ¿Y dónde vemos esa aseguranza de la salvación en la Biblia también? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis, es la aseguranza, que tenéis vida eterna. Usted puede saber que tiene vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hasta aquí terminamos, mi amigo oyente. Será hasta la próxima, Dios mediante. Que Dios los llene de su abundante gracia. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga.